Ahora sí. Sobre fundamentalmente esto de las variables aleatorias, ¿no? Parece que es muy... no todos habrían hecho la materia, entonces, o bueno, si la han hecho, no la, sería conveniente recordarlo. Entonces vamos a hacer un repaso, ¿ya? Un repaso em, muy a grandes rasgos, si quieren, de lo que es esta parte de lo que se va a necesitar, que son las variables aleatorias, las distribuciones, algunas propiedades y algunas otras ideas de estadística fundamentalmente, pero más que todo variables aleatorias y probabilidad, ¿no? Eh, el tema, ¿saben? Es todo un curso, ¿no? Entonces no pretendo yo ex- exhaustivamente abarcar todo lo que se hace en un curso como este. Sin embargo, es muy importante porque esencialmente los aspectos más importantes que vamos a tratar tienen que ver con la estadística, ¿no? Entonces, por eso es que es importante al menos tener las ideas centrales y ya ustedes por cuenta propia profundizarlas, ¿no? O revisando sus cuadernos de probabilidad y estadística, ¿no? Yo voy a hacer un resumen muy abstracto, si quieren, muy teórico para llegar, tomando los aspectos que voy a necesitar. Entonces no voy a profundizar, solo voy a hacer comentarios y les voy a pedir que ustedes lo investiguen y lo profundicen porque es importante entender bien esta noción de variable aleatoria. ¿Listo? Muy bien, entonces para un poco comenzar esta revisión del concepto de variable aleatoria, eh, lo primero que hay que recordar es cómo se originan las variables aleatorias, ¿no? Y las variables aleatorias surgen justamente, bueno, el nombre ya hace una referencia al concepto de aleatoriedad, ¿no? Entonces, la parte fundamental del estudio de las variables aleatorias radica en el concepto de lo aleatorio, el azar, ¿no? Entonces, para no hacerlo muy largo, de lo que se trata es que nosotros lo que hacemos es considerar una especie de experimentos u observaciones, ¿no? Porque, pero donde está incorporado el componente del azar, es decir, nosotros no podemos a priori saber cuál es el resultado. Esa es la parte fundamental de este tipo de experimentos u observaciones, ¿no? Eh, y generalmente como nosotros vamos a tratar con datos, justamente el componente aleatorio de los datos va a ser muy inherente al problema, porque, por ejemplo, no hay una fórmula para poder saber cómo una persona va a ir, qué sé yo, incrementando su altura, ¿no? O sea, siempre va a incrementar su altura, pero no podemos determinar una fórmula que determine eso. Entonces, siempre hay algún componente de azar que va a determinar en cierta medida el resultado de esa observación. Bueno, es un ejemplo probablemente no muy apropiado, pero en muchos de los problemas que que uno va a tratar en esto de los datos, siempre está incorporado, probablemente de una forma muy fuerte, el azar en el resultado, es decir, no lo podemos determinar a priori. Y además está el componente del el error, ¿no? El error en la toma de mediciones, porque siempre va a haber un error cuando nosotros registramos un dato, por ejemplo, ¿no? Pero eso ya va en el ámbito del análisis numérico, ¿sí? Bueno, entonces cuando nosotros hacemos observaciones u experimentos, nosotros obtenemos ciertos resultados, ¿no? Los resultados del experimento o de la toma de las observaciones son características que vamos a poder, queremos observar y medir, ¿no? Entonces, ahí es en ese momento es donde aparece uno de los conceptos principales, que es el del espacio muestreal, ¿sí? El espacio muestral muestral es, por decirlo de alguna manera, el conjunto de posibles resultados de este experimento, ¿no? Los experimentos aleatorios por autonomía, si quieren, o más míticos, son, por ejemplo, el lanzamiento de dados
o un lanzamiento de una moneda, las cartas, ¿no? Escoger una carta al azar, pero lo que tienen que notar es que esos resultados generalmente no son numéricos, ¿no? En realidad son características que estamos observando del experimento o de la toma de datos. Entonces, este espacio muestral es un espacio, es un conjunto a lo más, ¿no? Y asociados a este espacio muestral están ciertos subconjuntos de él, que es lo que se denominan los eventos, ¿no? Los eventos que son los subconjuntos del espacio muestral, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un dado, un evento es que salga par, ¿no? Entonces eso va a definir un subconjunto de ese conjunto, y así, ¿no? Entonces eso es lo que se denomina un evento. Ahora, este espacio muestral teóricamente puede ser infinito, aunque si hablamos de fenómenos físicos, generalmente no lo van a hacer tanto así, porque el universo físico en teoría es finito, ¿no? Pero eh, abstrayendo esa característica, podemos considerar que este conjunto puede ser incluso infinito, ¿no? Y en ese caso tenemos que la cantidad de eventos que puede haber es la cardinalidad del conjunto de partes, ¿no? Que es 2 a la cardinalidad de este, ¿no? Pero no vamos a entrar en esos detalles, ¿listo? Entonces lo que necesitamos cuando nosotros hablamos de experimentos o de observaciones es determinar la frecuencia, ¿no? Y una especie de frecuencia, queremos medir la frecuencia con la que cierto tipo de resultados se dan o no. Por ejemplo, si tenemos un cierto evento cualquiera asociado a una observación o un experimento, lo que vamos a medir es la frecuencia con que se da. Y ahí tenemos, y ahí va a aparecer la probabilidad. ¿Sí? ¿Sí? El concepto de probabilidad, ¿no? Ahora, aquí hay dos formas en las cuales ustedes pueden concebir la probabilidad, ¿no? Va a depender mucho de cómo es el conjunto, ¿sí? Una forma y que ha sido justamente el origen de esta teoría es el punto de vista frecuentista de la probabilidad, ¿no? Se refiere a analizar la frecuencia con la que se da cierto evento, ¿no? Y a partir de ahí establecer una suerte de medida de esa frecuencia, ¿no? Y luego ya con los trabajos de Kolmogorov ya también se puede hablar de la probabilidad desde un punto de vista axiomático, ¿no? La perspectiva axiomática, ¿no? Y en la perspectiva axiomática ya se introduce la probabilidad como una función, como una medida, ¿no? Como una medida en el sentido matemático del término, ¿sí? Esto seguramente ustedes lo van a profundizar en este concepto de medida en cursos superiores, ¿no? Pero esencialmente lo que se hace es considerar la probabilidad como un tipo particular de medida, ¿sí? En cambio, la frecuentista se basa en la ocurrencia, ¿no? Se tiene una cantidad posible de resultados y se analiza cuántos son los posibles resultados y se hace un cociente ahí, ¿no? Es decir, la probabilidad en este caso se define a partir del cociente entre la cardinalidad del conjunto A y la cardinalidad del espacio muestral, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el caso de finito. Pero este punto de vista está muy restringido a cierto tipo de espacios muestrales finitos, ¿no? Y lo que observa Kolmogorov, que es quien formalizó esta idea, es que hay fenómenos en los cuales no se puede asumir a priori que esto sea netamente finito o es difícil calcular eso. Entonces lo que hace es observar algunas características que tiene la probabilidad frecuentista, que es la que hasta ese entonces se había impuesto, y considera, axiomatiza la teoría de la probabilidad frecuentista considerando un espacio muestral arbitrario, en este caso ya no, finito, ya no necesariamente finito, ¿no? Pero ahí comienza a tener problemas con la naturaleza de los eventos, ¿no? Que si, en el caso finito, los subconjuntos, siempre se podía definir esta probabilidad para cualquier subconjunto, pero en el caso no finito ya habían problemas con la coherencia de la teoría, ¿no? Y ahí surgen ideas a las cuales no vamos a entrar en detalle, que es la de definir lo que sería la, la naturaleza de estos eventos como conjunto, ¿no?
Y la naturaleza de esos eventos como conjuntos es que forman un sigma álgebra. ¿Sí? Un sigma álgebra que esencialmente lo que dice es que estos conjuntos tienen propiedades de regularidad muy uh, o sea, a partir de las propiedades de regularidad que uno tiene en eh, en el caso de la frecuentista, ¿no? Eh, él infiere ciertas propiedades que debería tener eh, la, estos conjuntos que estamos llamando eventos, ¿no? Y lo que sucede es que algunas de esas propiedades que debería tener son estas, que las voy a esquematizar muy. Una sigma álgebra no es nada más que una familia de subconjuntos del espacio muestral. Son algunos subconjuntos, pero no son todos. Ese es el detalle, ¿no? Es decir, es un sigma, digamos, un conjunto sigma mayúscula, que es una parte del conjunto de partes de A, ¿no? Donde partes de A es el conjunto de todos los subconjuntos, de ahí tomamos una parte. Y las características que tiene que tener este conjunto es que, entre otras, ¿no? Es que el vacío tiene que estar en ese conjunto en sigma, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Además que si un cierto conjunto, un cierto evento, digamos, está en este conjunto, entonces también tiene que estar su complemento, ¿sí? Su complemento respecto al conjunto muestral que es el omega, ¿no ve? Entonces, esto también debería estar en el conjunto de los eventos, ¿no? Es decir, hay una especie de regularidad en ese sentido, ¿no? Y la última propiedad que es importante que destacarla es que si yo tengo una familia de eventos, ¿no? E1, E2, pero numerable, ¿no? E sub I, N, digamos, pero esto continúa, ¿no? Todos en esta familia omega, entonces la unión tiene que estar en este conjunto, así, ¿ok? Entonces esto es lo que se llama una sigma álgebra, ¿no? Y es la característica que desde el punto de vista axiomático tiene que tener estos eventos que estamos llamando los eventos admisibles de ser medibles, ¿no? Y esa admisibilidad de medirse, y a estos conjuntos en teoría de la medida se les llama conjuntos medibles, ¿no? Y esto se le llama sigma álgebra. En teoría de la probabilidad solo se les llama eventos, son los posibles eventos. Desde un punto de vista teórico, no están todos los subconjuntos. Hay subconjuntos que podrían no estar en esta sigma álgebra de eventos, pero para que sea coherente la teoría, se necesita pedir esta característica a la función de probabilidad que luego define Kolmogorov. Entonces, una vez que se define lo que es el sigma álgebra de eventos, se define de una manera axiomática lo que es la probabilidad. ¿Y qué significa eso? Que lo que se hace es definir lo que a partir de la noción de la teoría de la medida. Es decir, se la define eh, como una medida de probabilidad, ¿no? Y en ese sentido es que, sin embargo, estas propiedades que definen a una probabilidad, ¿no? Eso lo vamos a hacer aquí abajo, ¿no? Una probabilidad. Lo que va a suceder es que la probabilidad va a ser una función desde este punto de vista, ¿no? Igual era aquí una función, pero aquí va a ser una función que tiene que estar inicialmente definida dentro de este sigma álgebra que se llaman eventos, es decir, va a estar definida para los eventos admisibles, si quieren, ¿no? Y va a tomar valores en los números reales, entonces va a ser una función, ¿sí? En el frecuentista pasaba lo mismo, ¿no? Sin embargo, a partir de la idea de lo que sucedía con la probabilidad y con lo que en general eh, define una medida, ¿no? Entonces lo que hace Kolmogorov es, lo que define es la probabilidad como una función, primero que tiene que ser positiva, ¿sí? Entonces la primera propiedad es que para cualquier evento que ustedes consideren, ¿no? Que puedan considerar, esto siempre tiene que ser mayor o igual que cero, ¿no? Y eso va acorde a lo que ya pasaba justamente con la idea frecuentista de probabilidad, ¿no?
Pero además, la probabilidad de que se diera todo bueno, una de las consecuencias de estos axiomas es que no solamente el vacío tiene que estar en la sigma álgebra, sino todo el conjunto, ¿no? Todo el conjunto tiene que estar en la sigma álgebra. Entonces, eso es una consecuencia del segundo axioma, ¿no? Y eso significa que la probabilidad de todo el conjunto, perdón, aquí está mal, esto es omega, ¿no? Omega es el conjunto total, perdón, ahí, ¿no? Entonces, la probabilidad del conjunto omega es 1. Ese es es uno de los axiomas importantes. Es lo que se llama el evento seguro, ¿no? Y que constituye todos los posibles resultados, ¿no? Es decir, la probabilidad de que salga algún resultado de los resultados esperados es 1, ¿no? Entonces, eso es lo que está diciendo aquí, ¿no? Y finalmente, un axioma que se refiere a la tercera propiedad, ¿no? Es que dice que si yo tengo una serie de eventos, de uno así, hasta que pueden ser son numerables, pero pueden ser infinitos, ¿no? Son elementos de omega de nuevo, pero con una condición, ¿no? Que sean excluyentes, mutuamente excluyentes. Excluyentes 2 a 2, ¿no? ¿Qué significa excluyentes 2 a 2? Como conjunto significa que 2 a 2 son disjuntos, ¿no? Pero en términos de eventos significa eventos que no están, que no tienen una relación una con la otra, ¿no? O sea, como conjuntos son disjuntos, ¿sí? Entonces, si tengo una serie de eventos excluyentes, ¿no? Cuya intersección 2 a 2 es vacía, ¿no? Lo que va a suceder, entonces, según este axioma, es que la probabilidad de que se den la unión de estos, ¿no? La probabilidad de la unión de ellos, de los E sub i, así, es exactamente la suma de las probabilidades, ¿no? Eh, de los E sub i, así, ¿no? Igual a 1 hasta infinito y aquí i de igual a 1 hasta infinito, ¿no? La convergencia de esta serie, que porque esto es una serie numérica, va a estar garantizada por esta condición, ¿no? Entonces eso no va a haber no va a haber problema y por la positividad. Esto siempre va a ser una serie, o sea, las sumas parciales de esta serie siempre son crecientes, ¿no? Porque siempre estoy aumentando valores positivos, ¿no? Y además siempre está acotada la sucesión. Entonces ustedes saben por los cursos de análisis y cálculo que una secuencia de números creciente y acotada superiormente siempre converge, entonces esto siempre va a converger, ¿no? Lo importante es que se da la igualdad aquí y eso también se va a dar aquí, solo que aquí siempre es estricto a una cantidad finita en general, ¿ok? Entonces, esto es lo que se denomina una medida, pero por esta condición de acá, por la condición esta de aquí, se le llama medida de probabilidad. Entonces, una noción general de medida es esto, ¿no? Y una noción de medida de probabilidad es una que además tiene esta característica, ¿no? Muy bien, entonces la probabilidad tiene un montón de propiedades, ¿no? Que no voy a hacerlas todas aquí, pero probablemente las más triviales, si quieren, es que la probabilidad del vacío, por ejemplo, es cero, ¿no? Y es una consecuencia, yo les voy a pedir que ustedes vayan averiguando. eh, eh, y esta propiedad es también válida incluso asumiendo el punto de vista frecuentista, ¿no? La probabilidad de cualquier, por ejemplo, evento siempre va a ser menor o igual que uno, ¿no? Es otra eh, cuestión importante que hay que destacar, ¿no? La probabilidad del complemento de un evento, por ejemplo, de E complementos respecto al espacio muestral es 1 menos la probabilidad del evento. En fin, todas estas propiedades ustedes las pueden ir verificando. Si yo tengo un evento que está contenido en otro, entonces la probabilidad se corresponde en la relación de menor igual, ¿no? Y probablemente esta es otra, igual que tal vez le sea familiar, la probabilidad de la unión, pero no disjunta, digamos, ¿no? Es igual a la probabilidad la suma de las probabilidades, pero aquí hay que hacer
una compensación. Hay que restarle, y lo voy a continuar aquí, la probabilidad de la intersección, ¿no? Entonces, todas estas propiedades, por ejemplo, que son las más sencillas, ¿no? Eh, tienen que ver con son consecuencias de estos axiomas, ¿no? Y son propiedades que ya se las conocía también desde que Euler eh, introduce la idea frecuentista de probabilidad, ¿no? Entonces, o perdón, Pascal, ¿no? Entonces, eso es algo que yo les voy a pedir que ustedes lo vayan comprobando, ¿listo? Entonces, eso es respecto a lo que sería la noción de probabilidad, que no estoy hablando muy a grandes rasgos de las ideas para que ustedes tengan eso es lo que se necesita conocer. Nosotros vamos a partir de la probabilidad de cualquiera de los dos puntos de vista. En realidad eso en general va a estar determinado por la naturaleza del problema que uno está tratando, porque eso está determinado por el tipo de espacio muestral que uno, que uno estudia, ¿no? Y cuando hablamos de problemas, esa diversidad es muy grande, así que por eso es que era tan importante, por eso es que es tan importante el aporte de Kolmogorov axiomatizando la teoría de la probabilidad a partir de la noción de medida de probabilidad y sigma álgebra, ¿no? Entonces, el problema con la noción que tenemos de probabilidad es que tanto la probabilidad, ya sea desde el punto de vista frecuentista como axiomática, está definida para subconjuntos de un espacio, que en este caso estamos llamando espacio muestral, pero cuya naturaleza puede ser muy diversa, ¿no? Las caras de una moneda, las, eh, las, eh, em, las, eh, los registros de un dado, en fin, ¿no? Entonces, trabajar directamente con ese tipo de objetos es un poco complicado, ¿no? Y ahí es donde surge la noción de variable aleatoria, ¿no? La noción de variable aleatoria va a establecer una forma en la cual nosotros vamos a registrar los, los resultados de los diferentes resultados que se van a definir, ¿no? O sea que uno está estudiando, ¿sí? Entonces, para eso lo que vamos a hacer es definir una variable aleatoria como una función, ¿no? Lo que hace la variable aleatoria esencialmente es asociar a cada elemento, digamos, de nuestro espacio muestreal un número real, ¿no? Entonces, esencialmente eso es lo que para nosotros va a ser una variable aleatoria, ¿sí? Una variable aleatoria va a ser asociar a cualquier eh, a cualquier mm, resultado del experimento aleatorio un número, ¿no? La idea es que ese número, la idea es pasar el problema de un contexto en el cual los objetos son abstractos o son muy difíciles de asir, por decirlo de alguna manera, y estudiar esta función que esencialmente va a registrar lo que me interesa del experimento aleatorio, ¿no? Por ejemplo, una variable aleatoria puede ser la paridad, ¿no? Y la paridad puede estar definida de tal forma de que sea la función que al resultado de un ejemplo, del resultado de un dado me ponga 1 si es par y me ponga 0 si es impar, por ejemplo, ¿no? Entonces, es la función lo que hace es determinar, asociar el resultado de la observación que yo deseo a un número, ¿no? Entonces, eso es lo que se denomina una variable aleatoria, ¿no? Ahora, esa no es la única, ¿no? Podemos estar interesados en, eh, en el número del resultado, ¿no? El número que registra, ¿no? Y eso ya sería 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Entonces, eso ya va a depender mucho del tipo de función, ¿no? Ahora, para poder ser admisible de trabajar con este tipo de funciones, tenemos que vincular con la noción de probabilidad que nosotros tenemos, ¿no? Nosotros tenemos que poder calcular probabilidades, porque para eso justamente se definen las variables aleatorias, ¿no? Entonces, para eso lo que nosotros hacemos es no admitir cualquier función, ¿sí? No tomamos cualquier función, sino
las que vamos a llamar variables aleatorias van a ser lo que en el lenguaje de teoría de la medida se llaman funciones medibles, ¿no? Y las funciones medibles tienen una particularidad, ¿no? O van a tener una particularidad. La particularidad, hay muchas formas de definirlo, pero la más sencilla probablemente es la de que una variable va a ser aleatoria cuando este conjunto, o sea, lo que hacemos es lo siguiente, uh, nos damos un valor real, ¿no? Y nos preguntamos cuándo la función es menor o igual que un cierto valor C, digamos, ¿no? Esto me va a definir un conjunto, ¿sí? Esto se llama conjunto de subnivel en C, ¿no? Y este conjunto me va a definir una serie de variables bueno, lo voy a hacer un poco más atrás, ¿no? Esto lo voy a borrar. Menor o igual que C, ¿no? Y lo que hacemos es coleccionar todos los elementos del espacio muestreal que cumplen esa condición, que sean menor o igual a C, ¿no? ¿No? Y lo que hacemos es, ese conjunto, lo que vamos a pedirle es que este conjunto, que es un subconjunto del espacio muestreal, esté en el sigma álgebra, ¿no? Es un conjunto medible, en otras palabras. Pertenece a nuestro sigma que estamos diciendo que va a tener estas propiedades de sigma álgebra. Entonces, cuando eso suceda, vamos a decir que este conjunto es medible. Y este tipo de conjuntos se denominan conjuntos de subnivel, ¿no? De subnivel perdón, de supernivel, ¿sí? Porque es menor o igual que C. Los mayores iguales que C son los de subnivel. Entonces, eh, cuando esto suceda para todo C, ¿no? Si, bueno, voy a escribirlo así. Si para todo C en los números reales, en R, este conjunto pertenece aquí, ¿no? Vamos a decir que X es medible. X es medible, ¿no? Y cuando la medida es una medida, esta medida es una medida de probabilidad, en ese caso vamos a llamarle variable aleatoria, ¿no? Entonces, si P es una medida de probabilidad, es una probabilidad, es una probabilidad en omega, es decir, que cumple estas condiciones que acabamos de mencionar aquí, ¿no? Eh, es decir, es una función definida en partes en este conjunto, ¿no? Entonces, si es una probabilidad, las funciones medibles se denominan variables aleatorias, ¿no? Las funciones medibles, ¿no? Medibles se llaman, son variables aleatorias, o se van a llamar variables aleatorias, ¿ok? ¿Sí? Esta es una exigencia teórica fundamentalmente, teniendo en cuenta que estamos trabajando desde la perspectiva axiomática, ¿no? Es decir, em, si ustedes estuvieran considerando solamente el punto de vista frecuentista, cualquier función sería medible, ¿no? Y eso es porque el sigma álgebra más sencillo que uno puede, o más simple que uno puede definir en un conjunto finito es el conjunto de todas las partes, ¿no? Entonces, y la probabilidad definida de forma frecuentista, ¿no? Entonces ahí no hay muchos problemas en el caso finito, pero en el caso infinito se necesita restringir un poco la clase de las funciones que vamos a admitir como medibles y a las que ahora vamos a llamar de ahora en adelante variables aleatorias en nuestro caso porque estamos en un espacio de probabilidad, ¿no? Bueno, eso me he olvidado. Bueno, eso lo menciono entre paréntesis, ¿no? Cuando ustedes tienen un espacio muestreal, ¿no? Un conjunto o un conjunto, pero que en probabilidad se llama espacio muestreal, y en él definen una sigma álgebra, así, ¿no? Una sigma álgebra, ¿no? Bueno, en realidad sería así, ¿no? Donde este de aquí es un sigma álgebra. El par ordenado formado por esos dos, el conjunto y la sigma álgebra, se denomina espacio de medida, ¿ya? Eso es lo que se llama espacio de medida, ¿sí?
¿Ok? Cuando nosotros tomamos un conjunto, una sigma álgebra y una medida definida sobre esa sigma álgebra, estamos frente a un, eh, a un espacio de medida de probabilidad, ¿no? A un espacio de probabilidad. Un espacio, le vamos a llamar, cuando P es una probabilidad, espacio de probabilidad. Mm, espacio de probabilidad. ¿Sí? Entonces, un espacio de probabilidad, ¿no? Es un conjunto con un sigma álgebra y una probabilidad definida en ella, ¿no? Y un espacio de medida, bueno, aquí me he olvidado la medida, pero bueno, eh, creo que no hay mucho problema ahí. Esto lo voy a borrar. No es del todo preciso esto porque necesito la medida ahí, pero bueno, espacio medible. Esto es espacio medible. Espacio medible. Ese es el nombre correcto, disculpen, ¿no? Y cuando la medida es una probabilidad, se le llama espacio de probabilidad. Y si la medida no es una probabilidad, entonces se le llama espacio de medida, ¿ya? Ok, bueno, eso no lo voy a mencionar porque no es nuestra. Es importante porque la medida, ustedes la van a ver, bueno, ustedes ya en parte ya la conocen porque, por ejemplo, el tamaño de los intervalos ya va a generar un tipo de medida eh, eh, sobre los números reales, ¿no? Entonces eso es una noción más amplia, ¿sí? Pero a la cual no nos vamos a. Lo que nos interesa a nosotros son las medidas de probabilidad, ¿no? Porque estamos hablando de sucesos aleatorios, ¿no? Muy bien, entonces con esta definición de lo que es un espacio de probabilidad y lo que es una variable aleatoria, nosotros ya podemos comenzar a entrar en lo que significa lo que nos interesa, que son las distribuciones, ¿no? Entonces, para eso nosotros vamos a distinguir dos tipos de variables aleatorias, que son las variables aleatorias discretas. Creo que ya habríamos hablado la anterior clase de esto, ¿no? Discretas y continuas, ¿no? Y las variables aleatorias continuas. Esto va a estar determinado a partir del rango de la variable aleatoria, ¿no? Es decir, si el rango de la variable aleatoria es finito o numerable, ¿no? Entonces tenemos una variable aleatoria discreta, ¿no? Finito o numerable, ¿no? Numerable. En ese caso decimos que estamos en una variable aleatoria continua y caso contrario decimos cuando el rango es en otro caso, ¿no? Vamos a decir que es continuo, es infinito. Y cuando digo infinito estoy probablemente excluyendo el caso numerable, no numerable, ¿no? No numerable, ¿no? Entonces en ese caso estamos hablando de una variable aleatoria continua, ¿no? Y en esos dos escenarios, nosotros cuando tenemos este x, por si acaso, es una variable aleatoria, ¿no? Variable aleatoria. De ahora en adelante voy a utilizar BA como variable aleatoria, ¿ya? Entonces, y ahí, a partir de ahí habíamos mencionado, ¿no? Lo que era la función de probabilidad. Licenciado, tengo una consulta. Sí, adelante. Ah, en este caso, ¿cómo estaríamos definiendo el rango La imagen. de X? La imagen, Ah, ya. X no se olviden que es solo una función, ¿no? Es una función que ve los números reales, ¿no? El rango de X no va a ser nada más que la imagen de la función X, ¿no? Si prefieren X de omega, así. Los valores que toma la función, los valores de llegada de la función, ¿ok? Por ejemplo, si la variable aleatoria fuera la edad, ¿no? La edad de un individuo, ¿no? Si lo que estamos haciendo es observar la edad, ¿no? Tendría una variable aleatoria discreta, porque la edad solamente puede llegar va a ser una cantidad finita de valores, ¿no? Eh, en cambio, si estoy considerando la altura, entonces ahí tengo una variable aleatoria continua, porque los posibles valores que puede tomar la altura, ¿no? No van a ser discretos, ¿no? No van a ser enteros, van a ser números reales
depende del grado de precisión, ¿no? Para ser estrictamente rigurosos, en realidad, cuando estos fenómenos aleatorios provienen de problemas físicos, ¿no? Observaciones físicas, eh, esto de que sea infinito no numerable es algo que no es tan cierto del todo, ¿no? Cuando yo digo, por ejemplo, que vamos a considerar la altura como una variable aleatoria continua, es imposible de que yo pueda tener, por ejemplo, medidas de altura, por ejemplo, o pueda ser tan preciso de que, o puedan haber individuos que tengan exactamente cualquier número de altura entre 1 metro y 1 metro y medio. No hay, porque hay infinitos numerables seres humanos solamente, ¿se dan cuenta? Sin embargo, a lo que se refiere cuando hablamos de variables aleatorias continuas, es que no se, es que salvo precisión, salvo los errores de aproximación numérica, ¿no? Lo que obtenemos es una aproximación de la, de la altura, pero probablemente no podamos determinar exactamente la altura porque probablemente no sea posible medirlo, ¿no? Entonces el rango de valores, por eso es que se dice que en este caso, por ejemplo, podría estar entre 0 y qué sé yo, digamos 2 o 3 metros, digamos, ¿no? Pero teóricamente cualquier humano podría tomar cualquier valor ahí adentro, ¿no? Aunque no va a haber cantidad suficiente de humanos como para que tome todos los valores, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Lo que no sabemos es cuál valor va a tomar, o sea, 3.15, 3.20, a eso se refiere la continuidad, que puede ser cualquier valor. Claro que tampoco vamos a tener, no podemos tener un humano que, por ejemplo, mida pi, ¿no? Pi metros, por decir, ¿no? Porque ese pi es un número irracional, ¿no? Entonces, podrá tener 3.14 metros, ya no sería un humano, probablemente hablamos de un elefante o algo así, digamos, ¿no? Pero es un valor aproximado el que tomamos, ¿no? Además, como el hecho de que el universo es finito, las mediciones siempre van a ser también al final de cuentas finitas en términos de lo que significa la experiencia, ¿no? La toma del registro de algo, ¿no? No vamos a poder tomar infinitos valores. Entonces, eso se da a mucha discusión, pero esencialmente tiene que ver con la naturaleza discreta o no de los valores que puede tomar una variable aleatoria. ¿Ok? Muy bien. Entonces, pero el rango se refiere a eso, ¿no? Es el rango común y corriente de las funciones. Muy bien, entonces ahí es donde surge para las variables aleatorias, para el caso discreto, al menos, y para el caso continuo van a surgir lo que son las funciones de probabilidad. En el caso de, la, de las variables aleatorias discretas, la función de probabilidad está dada se la determina de forma más sencilla a partir de la función de probabilidad y en el sentido de, bueno, aquí me he olvidado, x igual a t, esto, la probabilidad de que x igual a t. Esto que acabo de escribir aquí en realidad es una forma simplificada de esto que voy a escribir aquí abajo y que es la forma correcta en la que se debería escribir. Esto es la probabilidad del evento del conjunto de los omega que pertenecen al omega mayúscula, tal que x de omega me da igual a t. Así, ¿no? Esta es la manera correcta de escribir esto. Esto es una notación en realidad, ¿ya? Porque fíjense que este conjunto, este es el tipo de conjunto que se determina a partir de este tipo de subconjuntos que están en omega, ¿no? Entonces, por las propiedades del omega, perdón, de la sigma álgebra, ustedes pueden demostrar que este conjunto de aquí, por ejemplo, es medible. Es decir, este amigo de acá, este conjunto que está aquí, tiene que estar en el conjunto omega. Eso ustedes lo pueden demostrar, ¿no? Sabiendo que x es una variable aleatoria, eso quiere decir que es medible, ¿no? Medible en el sentido de que se verifica que esto siempre está en el sigma, ¿no? Entonces, entonces voy a poder calcular la probabilidad y la calculo, ¿no? Sin embargo, escribir todo esto es a veces engorroso, ¿no? Especialmente cuando tenemos que trabajar mucho con hacer cuentas referentes a la probabilidad, ¿no?
Entonces, esto de aquí es una notación, es decir, todo esto que está escrito aquí se lo simplifica con esta notación, P de X igual a T, ¿no? Entonces, eso es una especie de convención de notación, ¿no? Ahora, por ejemplo, esto, probabilidad de que X esté en un conjunto B, así, ¿no? De que la variable aleatoria caiga en B. En realidad esto también es lo estrictamente correcto es esto, probabilidad del conjunto de los omega en omega tal que X de omega esté en el conjunto B, ¿no? Así lo debería escribir. Pero si se dan cuenta es muy poca economía de notación, ¿no? Entonces, en lugar de escribir todo esto, lo que escribimos es esto nomás, pero se tiene que entender así, ¿no? Entonces, es algo que también lo van a ver ustedes en teoría de la medida. En teoría de la medida, con la medida va a pasar lo mismo, ¿no? Entonces, tienen que acostumbrarse a familiarizarse con este tipo de convenciones de notación, ¿no? Esto es esto, ¿sí? ¿Ok? Y en el caso discreto, esto es lo que se denomina la función de probabilidad, ¿no? Eh, que está definida así cuando el t está en el rango, ¿no? Es decir, esto está definido así cuando el t pertenece al rango de la variable aleatoria, ¿no? Bueno, lo voy a escribir atrás mejor, aquí, ¿no? T pertenece al rango de X. Y cuando no está en el rango, o sea, cuando tomo esto y no está en el rango, en cuyo caso esto me va a dar vacío, entonces automáticamente esto me va a dar 0, ¿no? Entonces P sub X de T va a ser igual a 0 si el T no está en el rango de la función. Eso es evidente porque el conjunto va a ser vacío, ¿no? Entonces, pero esto es lo que vamos a llamar la función de probabilidad, ¿no? Y a partir de esta función de probabilidad, lo que nosotros vamos a poder hacer es calcular probabilidades en función a partir de sumas, ¿no? Si yo, si yo, por ejemplo, quiero calcular la probabilidad de que mi variable aleatoria esté en un cierto conjunto, entonces en el caso discreto, este va a ser un conjunto finito, solamente tengo que sumar. En el caso continuo ya va a ser un poco diferente, ¿no? En el caso continuo lo que nosotros vamos a tener es eh, una función de densidad. Bueno, este se llama función de probabilidad, ¿no? Función de probabilidad. ¿Sí? ¿Ok? Y en el caso de las funciones de las variables continuas, lo que va a aparecer son las funciones de densidad. Y la función de densidad va a ser una función que le voy a escribir como f sub x de t, ¿no? Que primero va a ser positiva, ¿no? Una función de densidad, ¿no? Cuando el t pertenezca obviamente al rango de x, va a ser como esta función va a ser el análogo continuo de la función de probabilidad, pero ahora esto va a estar definido en un continuo, en un conjunto continuo, ¿no? Y va a ser, y va a ser cero eh, cuando no está en el conjunto, en el rango, ¿no? Y el tema es que tanto en el caso continuo como en el discreto, con esto es lo que vamos a llamar función de densidad, aunque en algunos libros igual le llaman función de probabilidad, pero a veces para diferenciarlo es bueno establecer esa diferencia. Lo que va a suceder es que esta función, como acá, me va a ayudar a calcular las probabilidades. Entonces, la probabilidad de que un evento, por ejemplo, caiga en B, así como me estoy refiriendo a esto ahora, ¿no? Lo vamos a poder calcular como una integral. Una integral sobre el conjunto B, ¿no? Que este conjunto B al menos le voy a pedir que sea lo suficientemente bueno como para que se pueda calcular esta integral, ¿no? De f sub x de t d de t, ¿no? Entonces, es, lo que hace esto es deducir el cálculo de las probabilidades para una variable aleatoria, ¿no? De que cierta variable aleatoria esté o no en B, lo va a deducir al cálculo de integrales, ¿no? Entonces va a caracterizar totalmente a la probabilidad de que ciertos sucesos
se den o no en referencia a la variable aleatoria, ¿no? Y lo mismo va a pasar aquí. La probabilidad de que un x esté en b en el caso continuo ahora ya va a ser no una integral, ¿no? Porque aquí estamos con integrales porque estamos en el caso continuo. Aquí ya va a ser una sumatoria, ¿no? Va a ser una sumatoria de las funciones de probabilidad en t, ¿no? Tal que t pertenece a, de los t, tal que t pertenece a b. Así, ¿no? Porque en este caso van a ser valores discretos, ¿no? Entonces, eso es lo que va a suceder en este caso, ¿sí? Eh, eh, lo que tiene que quedar claro es que si ustedes recuerdan los primeros cursos de, bueno, en secundaria, por ejemplo, la probabilidad se la calcula más o menos usando esta idea de la probabilidad frecuentista, esta idea de sumas, ¿no? Ya cuando estamos con variables aleatorias continuas necesitamos esto, ¿no? Entonces, eh, ahí es donde surge, bueno, y en ambos casos, por si acaso, antes que esto, cuidado que me olvide, en ambos casos nosotros vamos a tener, por si acaso, que la probabilidad de que la variable aleatoria caiga, por ejemplo, en todo el rango, en todos sus rangos, siempre es 1, ¿no? ¿Ok? Entonces eso es muy, muy evidente, ¿no? Por justamente este conjunto va a ser omega en realidad, ¿no? Entonces, eh, 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 lo que tiene que tener, por ejemplo, acá, imagínense que esta variable aleatoria digamos, la altura, ¿no? Entonces nosotros tenemos un registro de personas para las cuales vamos a estudiar la altura, ¿no? Un dataset de las alturas, ¿no? Entonces lo que nos está diciendo esto es que, por ejemplo, si yo como considero las personas yo consideraría personas de baja estatura, ¿no? Digamos de 1 metro y 20 o 10 centímetros para abajo. Entonces, en ese caso estaría considerando el conjunto, el intervalo de 0 a, si estamos hablando de, eh, de metros, ¿no? De 0 a 1 punto, digamos, 2, digamos, 1 metro y 20 centímetros. Entonces, ese sería el evento que yo quiero estudiar, ¿no? Yo quiero saber la probabilidad de que la variable aleatoria caiga en ese conjunto, ¿no? Es decir, la probabilidad de que una persona dentro de la muestra, del espacio muestral que estoy tomando, tenga una altura baja, por ejemplo, ¿no? Y ahí lo que necesito calcular es justamente calcular si cuando aparece una nueva persona, un nuevo dato, si ese dato cae en este rango de altura, ¿no? Porque esta variable x está midiendo la altura del dato de entrada, ¿no? Y en ese caso yo necesito calcular la probabilidad de que eso se dé, ¿no? Entonces, de forma abstracta es difícil hacerlo, ¿no? Pero, ¿no? Si nosotros sabemos al menos cómo es esta función, ¿no? O la podemos estimar, ¿sí? O a priori conocemos el fenómeno o la forma en la cual se comporta esta función, entonces nosotros vamos a poder calcular esto calculando la integral, en este caso de 0 a 1 medio, de 0 a 1.2, perdón, de esa función, ¿sí? De esa función eh, que lo que va a determinar es la forma en la cual se distribuyen las probabilidades, ¿no? Entonces, y eso es a lo que nosotros lo que vamos a estudiar enseguida, ¿no? En general, cuando uno está estudiando un fenómeno o está estudiando un experimento o observando algo, algo conoce del fenómeno. Y lo que generalmente va a conocer de la experiencia previa es cómo es esta función, o al menos puede estimarla, ¿no? Justamente de la naturaleza del problema que uno está estudiando. Y eso me va a decir cómo calcular probabilidades a partir de esa forma en la cual se distribuye esta función, ¿no? Y eso surge, ese conocimiento es un conocimiento a priori, ¿no? Entonces, por eso es que para nosotros va a ser de radical importancia conocer estas funciones, la mayoría de los fenómenos aleatorios que vamos a estudiar, eh, va, va, para la mayoría de ellos vamos a conocer al menos esta función y por eso es que vamos a poder calcular probabilidades, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual es tan importante asociar la probabilidad
con esta función de densidad, que es lo que va a determinar la función de distribución. Esto se le llama función de distribución. ¿Ok? Muy bien, pero eso vamos a hacerlo enseguida. Eso, antes de eso es importante definir la esperanza, ¿no? La esperanza, que en el caso discreto está asociada también a la media, ¿no? ¿Y a qué se va, cuál es, digamos así, intuitivamente, qué es la esperanza? Lo que sucede es que ustedes tienen un espacio muestral, ¿no? Y ustedes ahí tienen una serie de eventos que pueden darse, ¿no? Entonces, la esperanza o la media intuitivamente es el valor que se espera es lo que se esperaría que suceda cuando uno realice el experimento de nuevo, ¿no? Es una especie es como cuando ustedes toman una serie de datos y toman la media, ¿no? Si los datos sigo tomando y tomando más datos, esa media va a ir variando, ¿no? ¿Sí? Pero los valores que van entrando poco a poco se van aproximando a esa media o pueden estar alejados algunos, eso no es obligatorio, pero me da una especie de medida lo que esperaría que suceda después, aproximadamente, digamos, ¿no? Es para ponerlo en términos muy, 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 muy poco precisos, eso sería la esperanza, ¿no? Entonces, y esa esperanza se puede calcular cuando nosotros tenemos suficiente información, ¿no? Entonces, para eso nosotros vamos a definir lo que es la esperanza, pero vamos a definir eh, vamos a definirla no solamente para una variable aleatoria, sino para una función de la variable aleatoria, porque yo tengo la variable aleatoria y yo puedo tener funciones de esa variable aleatoria, es decir, puedo estar interesado en el cuadrado de la variable aleatoria, ¿no? O puedo estar interesado en el cubo. Puede ser que esos datos sean importantes para mí saber de esa variable aleatoria, ¿se dan cuenta? O puedo estar interesado, por ejemplo, si estamos con distribuciones muy grandes, o sea, perdón, variables aleatorias de comportamiento muy, muy extremal, puedo estar interesado en el logaritmo, ¿no? De la variable aleatoria, ¿no? Por ejemplo, si quiero normalizar la escala, ¿no? Y así uno puede considerar diferentes funciones de la variable aleatoria para las cuales necesita saber cuál es el valor esperado de esa variable aleatoria en el sentido que acabo de darles, ¿no? Es decir, un nuevo conjunto de entrada, qué valor esperaríamos que tuviera y cómo calcular, ¿no? Es como calcular la media de un registro de datos, ¿no? La media me va a dar una especie de, de no sé qué palabra utilizar, una especie de indicador de por dónde puede que sea, con buena probabilidad va a estar el próximo valor, ¿no? Más o menos por ahí va. Pero eso lo vamos a ver con más detenimiento. Entonces, en general, lo que yo quisiera saber es, yo tengo una variable aleatoria x y yo tengo alguna función de ella, es decir, un g de x, así, ¿no? Entonces, lo que yo quisiera saber es la esperanza de esta función de la variable aleatoria x. Y eso es lo que vamos a definir, lo que es la esperanza de una función de la variable aleatoria, ¿sí? Y en el caso discreto, nosotros vamos a definirlo como una sumatoria, ¿no? La sumatoria para los t que pertenecen a todo el rango, ¿no? De la función g de t por la función de probabilidad p sub x de t, así, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a denominar la esperanza de la función g de x, ¿ok? Ahora, esto en el caso discreto, ¿sí? Discreto, ¿ok? Y en el caso continuo, nosotros vamos a definir la esperanza del g de x, así, como una integral, obviamente, ¿no? Pero una integral de menos infinito a infinito, ¿no? Del g de t por la función de distribución o la función de densidad que teníamos. Esto en el caso continuo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros consideramos como, por ejemplo, consideramos, en el primer caso, solo por dar
un ejemplo muy esquemático y que van a ver que se corresponde con la función con lo que estamos haciendo, ¿no? Si consideramos x, por ejemplo, la variable aleatoria que resulta en el número de cara, el número en un lanzamiento de dados, ¿no? El eh, número, lo voy a escribir así, permítanme escribirlo así, el número en un lanzamiento de dados, ¿ok? De edad. Esa es la variable aleatoria, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser el P sub X de T? ¿No? El P sub X de T, aquí el T tendríamos que tomar el rango de los posibles valores, esto sería del 1 al 6, ¿no? ¿Y cuál es la probabilidad de que en el lanzamiento de dados me dé eso? Va a ser obviamente, bueno, la probabilidad de que X sea igual a T, ¿no? Va a ser un sexto, ¿no? Si el dado es un dado honesto, ¿no? ¿Sí? Y donde este 6 es todos los posibles resultados y este es la cantidad de posibles resultados que me va a dar t, digamos, ¿no? Aquí t tiene que estar para todo t en el rango de x y el rango de x aquí no es nada más que 1 hasta el 6, ¿no? Entonces fíjense que en este caso tengo eso como la función de probabilidad, ¿no ven? Entonces, con eso nosotros podemos calcular ya lo que sería la, la esperanza de X, ¿no? Que sería justamente X por un sexto, ¿no? Entonces eso yo les voy a pedir que ustedes lo calculen en función de esta fórmula, ¿no? Que sería la sumatoria, en este caso ya va a ser una sumatoria de varios valores, ¿no? La esperanza en función en este caso sería eh, de todos los valores, ¿no? Es decir, un sexto por t, y ahí saldría la sumatoria de los t que sería 100, entonces me daría 1, ¿no? Y eso es porque estamos tomando todo el rango, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo. Y en el caso discreto pueden tomar otros también, ¿no? Pero eso ustedes lo pueden ir viendo, ¿no? Ahora, un aspecto importante es, por ejemplo, que cuando tengo una variable aleatoria constante, porque también puede ser que la variable aleatoria sea constante, ¿no? Bueno, hay varias propiedades que tiene la esperanza, ¿no? Una es que E de alfa es igual a alfa, ¿no? Cuando este alfa denota la variable, una constante, ¿no? Es decir, la variable aleatoria x de omega igual a alfa para todo omega en el espacio muestreal. Esa es la variable aleatoria alfa, se le llama ¿no? Y la esperanza de eso es el mismo alfa, ¿no? Entonces no hay problema, ¿sí? Pero tiene propiedades muy buenas, por ejemplo, se comporta muy bien respecto a las combinaciones lineales, ¿no? Si alfa de nuevo es una constante, ¿no? Alfa, y tomo un beta más, que van a ser números reales, ¿no? Yo tomo una combinación alfa, digamos, por una función, digamos, G1 de X más beta por G2 de X, ¿así? La esperanza tiene una característica de linealidad, ¿no? Eso la hace muy buena para poder estudiar algunas propiedades. Aquí no me va a dar el espacio G2 de X, pero bueno, ya, así, ¿no? Entonces, esta es una propiedad de linealidad que lo que esencialmente nos está diciendo es que es una especie de operador lineal, ¿no? La, la esperanza, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está diciendo esta propiedad, ¿ya? Entonces, y va a ser muy útil eso. Y eso tiene que ver con la forma en la que está definida, ¿no? Son sumatorias integrales, entonces no es difícil verificar esta propiedad que va a tener la esperanza en este caso, ¿no? Muy bien. Hay otras propiedades más, pero las vamos a ir viendo poco a poco, las voy a ir utilizando y a medida que las voy utilizando las voy mencionando para que ustedes las vayan igual ustedes investigando, ¿sí? Ahora, de todas las variables aleatorias, como les había dicho, cuando me dan una variable aleatoria, ¿no? Funciones de esa variable aleatoria, como estas, por ejemplo, las potencias, tienen un interés particular porque nos pueden dar una idea del comportamiento de la variable a nivel de los cálculos, ¿no?
Entonces, ahí aparecen lo que se denominan los momentos, ¿no? Los momentos de una matriz, perdón, de una variable, eh, de la variable aleatoria, de una variable aleatoria X, ¿no? Los momentos van a ser las esperanzas, pero de ciertas funciones que son las potencias, ¿no? Eh, Así, esto es lo que se denomina los momentos de una variable aleatoria, ¿no? El primer momento es justo la esperanza común y consciente, ¿no? Y el segundo momento es la esperanza del x al cuadrado y así sucesivamente, ¿no? Estos números lo que nos dan es una pauta del comportamiento de x, por ejemplo, para la esperanza, ¿no? Pero al tomar los momentos me van a dar ciertos comportamientos ya en términos de, por ejemplo, si si nuestros valores son muy pequeños, ¿no? Es decir, son números muy pequeños, cuando yo tomo x al cuadrado, se van a volver más pequeños todavía, ¿no? Entonces, si yo tomo, si yo calculo la esperanza de ese tipo de valores, yo voy a tener una idea de si estoy con valores pequeños o no, ¿sí? Porque si los valores se hacen más grandes, quiere decir que estos valores están creciendo, ¿no? Estos van a crecer más, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer es importante también conocer este tipo de esperanzas, ¿no? Y son importantes tanto desde el punto de vista descriptivo, o sea, de cómo explicar los datos, ¿no? Interpretar los datos, y también son importantes desde el punto de vista teórico, porque algunas distribuciones van a poder calcularse mejor a partir de estos momentos, ¿no? Eh, y ayudan a tener una idea de la distribución de los datos, ¿no? De la variable aleatoria, ¿no? Por ejemplo, el primer momento, ¿no? El primer lo que ya les había dicho, ¿no? El primer momento, lo voy a escribir momento uno, digamos, bueno, voy a escribir eh, el primer momento, lo que ya les había dicho. El primer momento es justamente lo que llamamos la media, ¿no? Mu sub x igual a, lo llamaríamos, este es el primer momento, k igual a 1, ¿no? Y esencialmente localiza el valor central de los datos de la distribución, ¿no? Lo que les había dicho, por dónde se está ubicando la centralidad de los datos, ¿no? La varianza, en cambio, la, para definir otra medida de distribución o de dispersión, vamos a tomar el segundo momento. El segundo momento, como ustedes saben, el segundo momento, por definición, es la esperanza del x al cuadrado, ¿no ven? Y este de aquí va a aparecer, por ejemplo, cuando consideramos la varianza, ¿no? La varianza, eh, la varianza de una variable aleatoria, eh, la varianza de x, se define como, y se le escribe como una especie de sigma minúscula x al cuadrado, ¿no? Así, que se le escribe también como bar de x, ¿no? No es nada más que la esperanza, es el segundo momento, ¿no? Pero esto es de la x, pero en este caso la varianza va a estar definido como el segundo momento, pero de la diferencia de la variable aleatoria con respecto a su media. Así, ahí, fíjense, ¿no? Entonces lo que tenemos es una variable aleatoria y lo que ahora hacemos es ver las diferencias con la media, o sea, cuán alejados están de la media o cuán cerca están a la media, ¿no? Y lo elevamos al cuadrado. Entonces, ¿qué sucede cuando elevamos al cuadrado un número? Si es grande, si es mayor que uno, se crece, ¿no? Lo supera el valor, ¿no? Pero si es menor que uno, disminuye, ¿no? Eso es porque la gráfica de la función parábola es así, ¿no ven? Para los valores menores que 1, el x al cuadrado está por debajo del x, y para los valores mayores que el 1, el x al cuadrado está por encima del x, ¿no? Entonces, eh, entonces esto lo que hace esto es darme una estimación de cómo se distribuyen los datos
respecto a la media, ¿no? Cuán, cuán dispersos o cuán alejados están de la media, ¿no? Entonces, este valor va a ser, si este valor es pequeño, quiere decir que los datos se están, se están acumulando cerca de la media, ¿no? Y si es muy grande, quiere decir que hay datos que están muy lejos de la media, ¿no? No no se están aproximando a la media, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama la varianza, ¿no? Y por las propiedades, particularmente estas de aquí, que tenemos aquí y otras, uno puede demostrar, ¿no? Y les voy a pedir que ustedes vean la demostración, que esto es nada más que la x al cuadrado menos mu sub x al cuadrado. Entonces, para calcular la varianza, ¿no? Y si ya lo tiene calculado esto y ya tiene calculado la media, entonces solo tiene que calcular esta diferencia, no tiene que calcular eh, toda la integral en estas diferencias, ¿no? Entonces, como les decía, la varianza lo que hace la media es calcularme dónde está la centralidad de los datos, dónde se están acumulando, en qué lugar más o menos se están aglomerando, por decirlo, ¿no? Y la varianza lo que hace es, al tomar las distancias de los datos respecto a la media, lo que me está diciendo es si se están alejando, si esa acumulación es muy próxima o es relativamente alejada, ¿no? Se están alejando de la media, ¿no? Entonces, esa es la manera en la que más o menos intuitivamente puede uno es en la que utiliza los momentos para poder calcular estas medidas de dispersión de los datos que puede tener una variable aleatoria o que deseamos estimar en una variable aleatoria, ¿no? Uh, como les decía, esta es una de las muchas medidas de dispersión de los valores observados de una variable aleatoria, ¿no? Aparte de la centralidad que la mide es la media, ¿no? Y y hay ciertas propiedades, ¿no? Usando las propiedades de la experiencia que se pueden ir viendo también de la varianza. Por ejemplo, la varianza de una, de una combinación como esta, ¿sí? ¿No? Alfa más beta por x, ¿no? Es igual a beta al cuadrado por la varianza de x, ¿no? Esto se puede demostrar, pero dice mucho. Dice que si ustedes tienen una variable aleatoria, ¿no? Y la escalan, ¿no? Esto es escalar la variable aleatoria. Este b puede ser muy chiquito, muy grande, depende, ¿no? Y la trasladan, el traslado no va a influir la dispersión. Esto es trasladar. No influye la dispersión de los datos. Lo que influye a la dispersión de datos es la escala, ¿no? ¿No? Entonces, esa escala va a afectar a la varianza y en una proporción cuadrática, ¿no? Es decir, si tengo un valor chiquito, no va a afectar mucho a la varianza, a la escala, ¿sí? Pero si le multiplico por 2, entonces lo va a multiplicar por 4 la varianza, ¿no? Entonces, interpretar de esa manera es lo que hace que uno pueda, a la hora de hacer transformaciones en variables aleatorias, también traducir los resultados de las nuevas varianzas, ¿no? Las traslaciones no afectan, pero las escalas, los escalamientos sí van a afectar la distribución. Y eso es natural, ¿no? Si ustedes tienen una serie de valores que se están acumulando están muy cercanos unos, si lo multiplican por 2, ¿no? Esas variables, la dispersión va a multiplicarse por 4 porque esencialmente los valores que son mayores que 1 se van a dispersar el doble, ¿no? Entonces, eso es cuando esto es mayor que 1, ¿no? Pero si es menor que 1, se van a poner más chiquititos, más juntos van a estar todavía, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede cuando uno escala los valores, ¿no? Afecta los datos de la varianza, pero eh, eh, y los de la centralidad igual sí se ven afectados por la traslación y eso es justamente lo que dice esta propiedad de acá, ¿no? Van a afectar a la varianza, ¿no? Perdón, este dato de aquí, ¿no? Que tiene va a tener un efecto en la medida de la esperanza, ¿no? Ok. Uh, bueno,
hay una otro, hay una otra función muy importante que lo que hace es acumular toda la información que nos dan los diferentes momentos, X3, X4, así, el XK, todos ellos, ya les he dicho, ya les acabo de decir, que me dan cierta información sobre la distribución de los datos, ¿no? Entonces, hay sin embargo una función que es muy importante que se denomina la función generadora de momentos, ¿no? Función generadora de momentos que acumula toda la información de estos momentos porque por una razón que enseguida se las voy a explicar y que tiene la ventaja de que dependiendo del tipo de variable aleatoria puede ser fácil o difícil calcular, ¿no? Y esta función generadora de momentos se la escribe como m sub x de t, ¿no? Y es la esperanza, pero de una función bastante particular que ustedes ya deben conocer, la exponencial, ¿no? A la tx, así. Esta es la que se llama función generadora de momentos, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y qué tiene que ver esta función generadora de momentos con estos, ¿no? Tiene que ver porque justamente la exponencial, si se acuerdan, tengo que recordar que la exponencial no es nada más que uno, perdón, no es nada más que uno más x más x al cuadrado sobre 2 factorial más x al cubo sobre 3 factorial, etcétera, ¿no ven? Entonces, aquí adentro está algo de todas las funciones potencias de x, ¿no? Y por lo tanto de los momentos de eso. Por eso se llama función generadora de momentos. ¿Y por qué se llama generadora? Porque a partir de esta función, que a veces es fácil de calcular, ¿no? Sucede que si esta función yo la derivo k veces, ¿no? Con respecto del t, ¿no? Y la derivo k veces, ¿no? Eh, m sub x de t. Y esto lo evaluamos esto en el t igual a 0. Entonces obtenemos justo la función e a la x a la k, ¿no? Oh, perdón, la esperanza estamos usando llaves, ¿no? Perdón, corchetes. X a la k. Así, ¿no? Por eso se llama generadora, porque al hecho de derivar una cantidad suficiente de veces, recupero los momentos. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Lo que sucede es que a veces es más fácil calcular esto, o la fórmula de calcular esto no es tan complicada como la que sería esto, ¿no ven? Tienen que hacer una especie de analogía con lo que son los polinomios de Taylor, ¿no? A veces los polinomios de Taylor, en el caso de los polinomios de Taylor, son más fáciles de calcular que la función. Más o menos por ahí va la idea de por qué es importante, ¿no? Lo interesante de esto es que la función generadora de momentos va a caracterizar la distribución de X, ¿no? Eh, en el sentido de que no van a haber dos distribuciones que tengan la misma función generadora de momentos. Entonces, la característica fundamental, eh, la, la, eh, em, que tiene la función generadora de momentos va a ser justamente eso, ¿no? Lo voy a escribir aquí, ¿no? Bueno, lo voy a escribir así, ningún par de distribuciones o de funciones de distribuciones, ¿no? Tiene tiene la misma función generadora de momentos. Tiene la misma función, ¿no? Generadora de momentos. ¿Ok? Entonces, esto lo que va a hacer es establecer una especie de criterio para saber cuándo dos distribuciones son iguales o no, ¿no? Simplemente lo que se hace, y en la práctica eso es lo que se hace, se calcula los momentos de probabilidad y se ve que es diferente a otros, entonces estamos frente a una distribución de probabilidad distinta en el sentido distribucional. O sea, las funciones la función de distribución es esta, ¿no? La función de densidad y la función de probabilidad, ¿no? Entonces, la función generadora de momentos va a caracterizar totalmente esas distribuciones como funciones, ¿no? Entonces,
A partir de eso, nosotros ya podemos establecer una especie de diferenciación entre las distribuciones, ¿no? Difer distribuciones, o sea, cuando yo tengo dos distribuciones, dos funciones de distribución, no importa cómo hayan sido definidas, si la función generadora de momentos coinciden, entonces es la misma distribución, ¿no? Y es ahí donde, y es aquí, y es desde aquí que surge justamente la idea de clasificar las funciones de distribución, ¿no? Y es ahí donde aparecen las funciones de distribución más importantes, ¿no? A las cuales nosotros nos vamos a enfocar en las más sencillas y las más básicas, digamos, porque la fauna de funciones de distribución para es muy amplia, es muy diversa, es probablemente sea infinita, eh, y aparecen cada día nuevas en función del tipo de problemas que uno está considerando, ¿no? Entonces, nosotros vamos a las más importantes, sin embargo, probablemente la más importante incluso sea la distribución normal, ¿no? La distribución normal surge de algunas propiedades que uno observa dentro de lo que es la probabilidad frecuentista, o ya se observó desde que se introdujo la probabilidad frecuentista, ¿no? En términos de la forma en la cual se distribuían los datos en cierto tipo de experimentos, ¿no? Y no vamos a entrar en esos detalles, pero es muy interesante la historia de cómo surge esta función de distribución, ¿no? Entonces vamos a decir, por ejemplo, que una variable, uh, una variable aleatoria, ¿no? Me he olvidado la abreviatura, ¿no? Aleatoria X, ¿ya? Tiene, tiene distribución normal, distribución, distribución normal, eh, y esta distribución normal va a estar caracterizada por la media, ¿no? Con media, con media mu y varianza, y varianza zo cuadrado, ¿no? Si la función de densidad de esta variable aleatoria, ¿no? Su función de densidad, f sub x de t, la que estamos llamando f sub x de t, es exactamente, va a tener esta fórmula, 1 sobre raíz de 2 pi, la varianza, ¿no? La raíz de esta varianza, ¿no? Por la exponencial a la menos t menos mu, la diferencia de con respecto a la media, ¿no? Al cuadrado sobre 2 rho cuadrado. ¿Ok? Y esto para t entre t en los reales, ¿no? T pertenece a los reales, ¿no? Es decir, si no, cuando yo tengo una variable aleatoria que tenga esta función de distribución, entonces voy a decir que es una variable que tiene distribución normal, ¿sí? Y cuando este es el caso, vamos a escribir, lo escribimos. En este caso vamos a escribir, y esta es la notación ya estándar que hay. X tiene, y ese es el simbolito que vamos a utilizar, X tiene distribución normal n mu iso cuadrado, así. ¿Ok? ¿Ok? Esto es lo que vamos a llamar una distribución normal, ¿sí? Una función que tiene distribución normal, ¿no? Ahora, la función generadora de momentos, ¿no? El m sub x en este caso, calculando, porque esta es una función explícitamente dada y la función generadora de momentos la podemos calcular calculando las integrales, ¿no? Es la esperanza de e a la tx. Entonces lo que hacemos es calcular esa esperanza utilizando esta fórmula, ¿no? Esta de aquí, y sustituyendo en lugar de este aquí e a la tx, ¿no? Aquí tendríamos que colocar e a la tx, ¿no? Y aquí tendríamos que colocar esta función que acabamos de definir, ¿no? Entonces el cálculo de todo ese cálculo da lugar a esta función, a este resultado, e a la mu t,
¿no? Más zo cuadrado, t al cuadrado sobre 2. Así, ¿no? ¿Ok? Entonces, y esto lo que hace, esto es lo que, como ya les había dicho aquí en este comentario anterior, esto es lo que va a caracterizar a cualquier variable aleatoria normal. Si tengo una variable aleatoria que tiene una función generadora de momentos como esta, así, que la puedo escribir así, entonces este de aquí tiene que ser su media, este de aquí tiene que ser su varianza y tiene que tener esta función de distribución, no, no hay de otra, ¿sí? Ahora, esta no es la única forma en la cual podemos, en un caso, o sea, lo que sucede es que eh, eh, cuando nosotros sabemos algo del fenómeno, nosotros podemos afirmar que va a tener este tipo de distribución, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual es tan importante este tipo de distribuciones, ¿no? Ahora, cuando el mu, el caso particular en el que mu, o sea, la media es 0, ¿no? Y la varianza es 1, ¿no? Estamos frente a lo que sería la distribución normal estándar, ¿no? Este se llama distribución, lo voy a abreviar como distribución normal, lo que se llama estándar, ¿ok? ¿Sí? Y es importante conocerla porque en realidad, como les había dicho, uno puede hacer transformaciones sobre una variable aleatoria y uno necesita conocer qué tipo de distribución va a aparecer y a veces es más conveniente llevarla a esta forma estándar para poder facilitar ciertos cálculos. ¿Ok? Eso lo vamos a, a ver con detenimiento luego. O sea, la importancia de esta distribución radica en el hecho de que nosotros siempre podemos transformar una variable aleatoria con distribución normal y la podemos volver de este tipo de distribución, salvo escala y traslación, ¿no? Con el cuidado que requiere la varianza, ¿no? Entonces, y calcular los momentos para esta distribución va a ser un poco más sencillo, ¿no? Entonces, los primeros momentos para esta variable, por ejemplo, son el 0, 1, 0, 3, 0 y 15, digamos, los 6 primeros momentos, ¿no? Y esto tiene una interpretación en la distribución de probabilidad. ¿Qué hora es? Ah, ya. Bien, entonces esta es una de las más importantes funciones de distribución que uno va a aparecer porque muchas variables aleatorias van a tener este tipo de distribución. O a priori uno va a poder suponer ese tipo de distribución, ¿no? Porque justamente el fenómeno admite ese tipo de interpretación en términos probabilísticos, ¿no? Eh, Hay otros, ¿no? Uno uno que aparece, por ejemplo, en test de hipótesis, ¿no? Cuando uno hace eh, estudios de test de hipótesis, ¿no? Y también cuando uno hace ajustes, ¿no? Cuando uno tiene que ajustar datos en los mínimos cuadrados, por ejemplo, para poder determinar los intervalos de confianza o ver los test de hipótesis, aparece una distribución, ¿no? Se define de la siguiente manera. Tomamos un entero, R entero, ¿sí? Y una variable, variable aleatoria B, digamos, tiene distribución chi, tiene distribución, permítanme abreviarlo así, distro eh, chi cuadrado, bueno, lo voy a escribir en términos literales, chi cuadrado, así, así, ese es el nombre, tiene distro chi cuadrado con R grados de libertad, R grados de libertad, si su función de distribución, es decir, el f sub x de t, ¿no? Va a tener esta forma, t elevado a la r medios
bueno, R medios menos 1 exponencial a la menos t al cuadrado. Un ratito. Esto sería R menos 2. Sí, está bien. Entonces esto sería t medios, ¿no? Sobre, la función gamma en R medios. Así. Multiplicado por 2 a la R. ¿Sí? Y esto vale para t mayor que 0. ¿Sí? A ver, un ratito, esto creo que está mal. Esto es... claro, esto es R medios, ¿no? No, esta es entonces la función de distribución, ¿no? Donde esto es la función gamma, ¿no? Es la función gamma, ¿no? Es la función gamma evaluada, obviamente evaluada en R medios, ¿no? Esta función gamma es una especie, para ponerlo de alguna manera, ¿no? Es una especie de generalización de la función factorial, ¿no? Es lo que se llama una función especial, las funciones especiales. Las funciones especiales son una serie de funciones que, que surgen de ideas muy elementales, pero que pueden alcanzar una complejidad muy grande a la hora de generalizarse, ¿no? Entonces, esta función gamma, bueno, la definición de esta función gamma es esta, ¿no? Es la función gamma está definida en los complejos, ¿sí? La función gamma evaluada en un número complejo z va a ser igual a una integral que va a ir de 0 a infinito, ¿no? Es una integral impropia, ¿no? Que toma la potencia t a la... eh, bueno, primero, bueno, no, no. Esta forma de la, de la variable aleatoria es eh, para la parte real positiva, tiene que tener partes de al positiva. Eso enseguida lo voy a escribir ya. T a la z menos 1. ¿Sí? A la menos t de dt. ¿No? Esto siempre y cuando la parte real de mi número t, de mi número complejo z, sea positiva, por si acaso. Eso para que esté bien definida esta potencia de aquí, t a la z menos 1. ¿Sí? Eh, por si acaso, ¿no? Entonces, una característica importante que tiene esta función gamma es que cuando la evaluamos en números enteros, tengo exactamente el factorial de n-1, así, ¿no? Entonces, por eso es que algunos la imaginan como una especie de generalización de la función factorial, ¿no? Pero es una función mucho más complicada de de lo que aparenta, ¿no? Eh, si bien está definida en los números complejos, aquí estamos definiéndola solo para enteros, ¿no? Pero fíjense que estos enteros eh, son las fracciones, ¿no? Entonces, cuando por ejemplo R sea par, no va a haber problema, voy a tener esto de aquí, ¿no? Pero cuando tenga 1, 5, 3, ahí es donde voy a tener que utilizar probablemente este de aquí, ¿no? Aunque hay una serie de propiedades que tiene la función gamma que las hacen ver, que las hacen fácil, bueno, que se pueden calcular, ¿no? Muy bien, entonces esta función, este tipo de función de probabilidad, ¿no? Y en este caso, si calculamos la función generadora de momentos, es en un t, es exactamente 1 menos 2t elevado a la menos r medios. Este r medios no estoy muy seguro si está bien, pero a ver, pero esto está definido para t menor a un medio. Si no, esto no tiene sentido, ¿no ve? Eh, este medios me está... Ya. Ahora, es como les había dicho, este tipo de funciones de probabilidad, perdón, de distribuciones van a aparecer, bueno, y la notación, me estoy olvidando la notación, cuando tenga esta función de distribución se la escribe de esta manera, una especie de x estilada, ¿no?
R cuadrado, así. Esto es la distribución chi cuadrado. Y esta función chi cuadrado, esta distribución chi cuadrado aparece en problemas, como les decía, de test de hipótesis, ¿no? Y problemas de regresión. Esa es la palabra que se me había olvidado, regresión, ¿sí? Eh, Ustedes pueden imaginarse de que estas funciones son bastante complicadas, ¿no? Y es por eso que justamente uno utiliza generalmente para poder calcular eh, explícitamente probabilidades con estas funciones de distribución, uno apela al software, ¿no? Y porque ahí ya las cuentas ya están optimizadas en muchos casos, ¿no? Especialmente en los softwares como R o el Data Frames de Python, ¿no? O perdón, pandas, ¿no? En estos dos ya están bastante optimizados, en pandas y en Julia también, ¿no? De tal forma que es muy rápido el cálculo de las probabilidades utilizando estas funciones de distribución. O si no, usar tablas, ¿no? Las tablas en realidad han sido construidas a partir de técnicas de, de aproximación de integrales, ¿no? Porque en realidad lo que uno calcula para calcular las probabilidades de estas distribuciones, uno necesita tablas, ¿no? O perdón, calcular integrales, ¿no? Y integrales de funciones que, si ustedes se acuerdan de los cursos de cálculo, este tipo de funciones, como esta, por ejemplo, son integrales, no son analíticas, ¿no? No son integrales, no son funciones elementales, ¿no? Entonces, no admiten un cálculo explícito, ¿no? Una fórmula para calcular muchas de esas integrales, y es ahí donde se necesitan métodos numéricos de cálculo numérico, para los cuales nosotros no nos vamos a meter, salvo al usar el software. Pero lo que es importantísimo conocer es de conocer cuándo un fenómeno admite una distribución normal, ¿no? Cuándo admite una distribución chi cuadrada, ¿no? O sea cual fuere la distribución que uno va a considerar, ¿no? Ok, ahora hay un montón de otras propiedades que podríamos ir estudiando. El tiempo ya se nos ha cortado, ¿no? Pero lo que voy a hacer es pasar directamente a lo que son los vectores aleatorios, ¿no? Porque hasta ahora, si se dan cuenta, hemos definido lo que es una variable aleatoria, pero solamente unidimensional, ¿no? ¿Por qué? Porque mis variables aleatorias estaban definidas como funciones en R, ¿no? La idea ahora es ir un poco más allá, es considerar Rn, ¿no? Es decir, funciones en Rn. Intuitivamente lo que hacemos es considerar simultáneamente varias características del experimento o de la observación que estamos haciendo, ¿no? Y ahí el problema no es que se va a complicar en términos teóricos, pero en términos o perdón, conceptuales, pero en términos de computacionales ya sí se complica bastante. Pero lo bueno es que justamente la herramienta del álgebra lineal y las matrices hace que muchas de las ideas sean naturalmente, se van a extender naturalmente para los vectores aleatorios de todo lo que hemos hecho. Va a haber una distribución normal para vectores aleatorios, una chi cuadrado, ¿no? Entonces yo no voy a entrar en el detalle de las propiedades de las variables aleatorias específicas como estas, o las que hay, o las propiedades que tienen, sino hasta el momento en que probablemente necesitemos usarlas, porque si no nos vamos a atrasar, ¿no? Lo que sí voy a hacer la siguiente es definir ya las variables aleatorias vectoriales, ¿no? Los vectores aleatorios, y extender estas ideas, pero ya de una forma muy rápida ya, ¿no? Porque ya más o menos yo creo que ya van entendiendo de lo que se está tratando, ¿no? Entonces eso lo vamos a hacer en la siguiente clase, ¿no? Y van a ver que la extensión va a ser muy natural y muy directa, porque es solamente pasar de los números a los vectores, y con la ayuda de las matrices todo se va a volver bastante interesante, ¿no? Muy bien, entonces la siguiente hago eso, y esto yo creo, bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta por si acaso? Ah, licenciado, yo tenía Sí, una duda dígame. respecto a la varianza. O sea, justamente estaba viendo en aplicaciones sobre señales y sistemas que
Suelen mencionar mucho que se considera la varianza constante y obviamente con la definición que nos dio sí es constante, pero En ¿por algunos qué? casos. Sí, pero ¿por qué podría ser aleatoria la varianza? ¿O cómo podría variar? ¿En qué casos o qué habría que establecer para considerar una varianza que varíe, ¿no? O sea, la suposición de que la varianza no, no cambia, ¿no? En todo caso, aparte de la hipótesis de que los valores de la diferencia hacia los valores hacia la media de los datos, eh, tiene esperanza cero, es decir, no se espera que los datos sean diferentes a lo que se espera que pase, ¿te das cuenta? ¿Sí? Es decir, si tú es como, y eso sucede generalmente cuando uno tiene problemas determinísticos, ¿no? Cuando uno tiene problemas determinísticos, o sea, lo que sucede cuando uno tiene problemas determinísticos es que hay unas leyes que gobiernan esos problemas, ¿no? Unas leyes que lo que hacen es que se pueda predecir lo que va a suceder con lo que en la siguiente observación, ¿sí? Entonces, cuando los datos son determinísticos, el único componente aleatorio que va a existir es el error, ¿no? Es el error en la medición, ¿sí? Pero ese error en la medición, dependiendo de cómo es la medición de los datos, puede ser controlado, estimado e incluso despreciado, ¿no? Despreciado en el sentido matemático del término, que quiere decir que se puede, se puede suponer que vamos a tener tal control sobre el error numérico que no va a haber una variación del valor esperado, del valor que esperamos que tenga ese dato. ¿Te das cuenta? Entonces, al no haber una variación respecto al valor esperado, la esperanza de las diferencias va a ser nula y por lo tanto la varianza va a ser constante, ¿no? Entonces, o sea, en términos, o se puede esperar que no haya varianza, ¿no? Y cuando, eso por un lado, eso es en un escenario, cuando la varianza cuando el fenómeno es determinístico, cuando tengo los errores son suficientemente controlados como para que esa esperanza sea nula, la varianza, no haya una varianza respecto a la media. Y eso pasa en los problemas determinísticos, ¿no? Ahora, ¿cuándo va a ser constante? Cuando esas varianzas, si bien pueden haber variaciones respecto a la media, esas variaciones están totalmente acotadas. Es decir, esas variaciones no van a salirse de control, no va a haber un componente de extrema aleatoriedad en las variaciones de los datos. Entonces ahí se puede decir que la varianza es constante. Y de hecho eso es lo que va a pasar con esta distribución normal, ¿no? Esta distribución normal va a tener va a ser un valor específico, ¿no? Que se lo calcula con esta esperanza, ¿no? Ahora, si hay un parámetro ahí involucrado, obviamente esa varianza va a ir variando, ¿no? Pero fijados todos los parámetros, la varianza siempre va a dar un número, ¿no? Y cuando digo que es constante, lo que estoy diciendo es que no hay un parámetro ahí que afecte esa cantidad. ¿O cuál es el tipo de fenómeno que más o menos tú me estás hablando? O sea, los temas que estaba viendo, por ejemplo, eran de vibraciones, que a veces suelen considerar la vibración en sistemas físicos como una especie de variable aleatoria, la cual no se puede predecir. Y, o sea, yo veo que en ese caso tal vez sí se podría considerar la varianza constante, ¿no? Porque tal Ajá. vez Mm. en estudios donde la vibración está en un cierto rango nomás. Y creo que Exacto. por eso era, ¿no? Sí, sí, Constante. sí. Además que al tener fenómenos vibratorios, lo que se hace es medirlas, ¿no? Pero con todo y las mediciones pueden ahí haber variaciones. Entonces lo que uno hace es suponer que esas variaciones están controladas por un instrumento de medición suficientemente bueno que de tal forma que, como te digo, la, la expectativa de lo que pase va a tener algún rango de control, ¿no? Claro que no hay un instrumento de medición totalmente exacto, ¿no? Pero como el fenómeno de vibraciones
tiene una tasa de cambios tan alta, ¿no? Porque constantemente se está moviendo, o sea, los cambios de estado son tan rápidos, ¿no? Entonces, los instrumentos de medición siempre podrían ser, siempre se va a poder encontrar un fenómeno vibratorio más extremo que probablemente el instrumento de medición actual no pueda registrar del todo con exactitud esas variaciones. ¿Se das cuenta? Entonces, ahí es donde van a aparecer estas fluctuaciones aleatorias que corresponden más a cálculos numéricos que a la naturaleza del problema vibratorio, porque las leyes de los fenómenos vibratorios, dependiendo del tipo de fenómeno vibratorio que estás estudiando, generalmente son bien conocidas, ¿no? Entonces, lo que se intenta es controlar el fenómeno, ¿no? La vibración es conocida en tanto se conocen las leyes, pero lo que no se puede es probablemente controlar bien la estimación de los comportamientos, ¿no? Entonces, eso es lo que, por eso es que se hacen esas hipótesis, ¿no? Se, se espera eso porque los instrumentos no alcanzarían a capturar toda la exactitud de la medición, ¿no? Bueno, Súper, muchas gracias, licenciado. ok, bueno. Licenciado, una preguntita. Sí, dígame, dígame. He escuchado el término grados de libertad que hemos usado hoy día. Sí. En física, por ejemplo, le determinan grados de libertad cuando un elemento de una pieza física se puede desplazar en una dirección o en otra dirección. Por ejemplo, si Ah, desplaza en ya. X, un grado de libertad, si desplaza en Y, otro. Ahora, en Exacto. matemáticas, ¿cómo se conceptualiza grado de libertad, licenciado? Este concepto de grados de libertad tiene que ver con el problema de el origen más que todo, ¿no? El origen o bueno, y la utilidad de donde surgen estas distribuciones de chi cuadrado tienen que ver con test de hipótesis. En estos test de hipótesis, dependiendo de cómo se modela el problema, no tiene tanto que ver con el movimiento, como con las opciones de decisión en este caso, ¿no? Un test de hipótesis, lo que se hace es, se parte se tiene un problema y se necesita sacar una conclusión. Y lo que se hace es tener una gama de opciones de decisión. Y los grados de libertad van en la dirección de esas gamas de opciones de decisión, ¿no? Entonces, esa libertad de decisión es como cuando uno determina, tiene más o menos que ver con lo que tú dices, ¿no? Cuando dices un grado de libertad quiere decir que tienes solo dos opciones, ir adelante o ir hacia atrás. O sea, tienes un grado de libertad, adelante, atrás, ¿no? Pero cuando dices 2 grados de libertad, tienes dos opciones, adelante, atrás, izquierda, derecha, ¿no? Esas son tus dos opciones, ¿no? Entonces, aquí tiene más o menos que ver, solo que aquí ya va más con la idea de toma de decisiones y opciones de decisión, ¿no? Entonces, cuando uno está estudiando un problema de modelamiento estadístico, lo que uno tiene que hacer es decidir y determinar las decisiones. Pueden haber varias opciones de decisión, ¿no? Entonces, ahí es donde justamente aparecen los grados de libertad, ¿no? Y, pero si te das cuenta, en algún sentido tiene más o menos el mismo origen, ¿no? La cuestión de la decisión, ¿no? La cuestión de la cantidad de opciones de decisión, ¿no? Y aquí va a ir en esa dirección, ¿no? Cuando nosotros veamos los problemas de ajuste, ¿no? Que son justamente los problemas donde va a aparecer esta variable aleatoria, los ajustes o los problemas de regresión, ¿no? Que los vamos a resolver justamente con el análisis matricial. Allí justamente se va a entender a lo que se refiere exactamente esto de los grados de libertad en una distribución como esta, ¿no? Y al sacar las probabilidades, esos grados de libertad se van a hacer explícitos, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ver. Pero esencialmente, fíjate, si te das cuenta, tiene más o menos la misma connotación, ¿no? Bueno, Está bien, gracias, licenciado. ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces yo termino la grabación y lo estoy subiendo este video, ¿ya?
Bueno, les agradezco su atención y nos vemos en la siguiente clase.